Nos encontramos trabajando en la hoja 5 IMC de esta planilla, de este ejercicio, donde vamos a aplicar un sí anidado. Pero previamente debemos realizar un cálculo aquí, que es obtener el índice de masa corporal para luego comparar ese índice con la tabla de diagnóstico y poder obtener entonces el diagnóstico definitivo. Según se nos indica, el índice de masa corporal se va a calcular haciendo el peso dividido altura al cuadrado, es decir, dividido altura por altura. Vamos a hacer aquí la operación, igual peso dividido, y entre paréntesis debemos poner altura por altura. Allí lo tenemos, es importante el paréntesis para que la división se haga entre el resultado de este producto. Muy bien. Si esto lo copiamos, obtenemos todos los índices de la tabla y podemos pasar al diagnóstico. De cualquier forma, antes de hacerlo, vamos a ver otra fórmula matemática que nos permitiría hacer lo mismo. Sería el peso dividido altura al cuadrado, dijimos, y entonces podemos aprovechar a utilizar el operador de potencia, que es el acento circunflejo, y pondríamos un 2 elevado a la segunda potencia, es decir, elevado al cuadrado. En este caso no es necesario utilizar el paréntesis. Vamos a ver que obtenemos el mismo resultado. Bien, copiémoslo, aquí está, y vamos a quitarle algún decimal para que se vea más prolijo. Pasemos al diagnóstico. En este caso lo que vamos a realizar es un sí anidado, donde vamos a ir comparando el índice de masa corporal, en primer lugar del primer registro, del registro de Juan, entre las distintas posibilidades que tenemos en la tabla. Veamos cómo lo encaramos. Decimos igual sí, y vamos a ver si este índice de masa corporal es menor que 18,5. Si este 18,5 nosotros lo tuviésemos solo en una celda, podríamos compararlo contra la celda, pero aquí lo tenemos con un texto y por lo tanto no podemos hacer la comparación contra esta celda. De cualquier forma, esto no es un problema porque se trata de un valor constante que no va a variar nunca. Es importante tener valores afuera en celdas cuando esos valores son justamente variables. Uno puede después directamente ir a la celda, modificar ese valor y que eso afecte a la fórmula. En nuestro caso, el 18,5 es, como decíamos, una constante que no va a variar porque es parte de esta tabla, que es una tabla fija, predeterminada. Bien, si el índice de masa corporal de D12 es menor que 18,5, entonces la persona tiene bajo peso. Allí podemos poner bajo peso entre comillas, o podríamos también relacionarlo a esta celda, a B5. Nuevamente ocurre lo mismo, como no es algo que vaya a variar, está bien hacerlo de una forma o de otra. Esto es el valor sí verdadero, si el índice es menor que 18,5. Ahora debemos poner punto y coma, y vean, pasa al valor sí falso, aquí en negrita, que es lo que debemos completar ahora. Si el índice no es menor que 18,5, puede aún ser normal, sobrepeso u obeso. Tenemos tres posibilidades todavía. Por lo tanto, no podemos aún indicar un diagnóstico. Y en definitiva vamos a tener que volver a preguntar. Iniciamos un nuevo sí. Sí. Y ahora volvemos a preguntar por este índice de masa corporal, que sabemos que no es menor que 18,5, pero no sabemos si es menor que 25.
menor que 25. Vamos a preguntar por el segundo nivel de nuestra escala. Si es menor que 25, si el índice es menor que 25, lo que vamos a hacer es indicar un bajo peso, que el peso es normal. Entonces, entre comillas, vamos a decir normal. Eso en el caso de ser menor que 25. Particularmente este índice lo es, pero nosotros no tenemos que fijarnos en este índice puntual porque este valor luego puede variar, se puede utilizar para otras personas o incluso esta persona puede variar de peso. Así que no tenemos que fijarnos nosotros, sino dejar que Excel se fije y nosotros siempre establecer todas las posibilidades que existen. Por lo tanto, decimos, si el índice es menor que 18,5, va a diagnosticarse bajo peso. Si eso no ocurre, preguntamos, ¿el índice es menor que 25? Si es así, va a ser normal, el valor sí verdadero que tenemos aquí. Punto y coma. Pero si esto no ocurre, debemos indicar el valor falso. Y aún tenemos dos posibles diagnósticos, o sobrepeso u obeso. Por tanto, sí o sí debemos preguntar. Otro sí. Y vamos a preguntar, ¿el índice de masa corporal es menor que 30? Punto y coma. Si esto es verdadero, va a ser sobrepeso. Y si esto no es verdadero, bueno, ahora ya no tenemos necesidad de preguntar nuevamente, porque si no es menor que 30, sabemos que es 30 o más, no queda otra alternativa. Por descarte, es obeso. Siempre la última posibilidad no es necesario preguntarla dos veces. O sea, si acá estamos preguntando ¿es menor que 30? Y la respuesta es no, ya sabemos que es 30 o más, no queda otra posibilidad. Y por lo tanto, se terminó nuestra pregunta. Vean, tenemos 4 posibilidades, necesitamos 3 sí. Si nosotros tenemos 2 posibilidades, necesitamos un sí. Si tenemos 3 posibilidades, necesitamos 2 sí. Y así sucesivamente. Ahora vamos a cerrar un paréntesis. Este corresponde al del último sí, está en violeta. Cerramos otro, este está en rojo, corresponde al del sí del medio. Y cerramos el otro, este está en negro, corresponde al primer sí. Enter. Y allí tenemos el diagnóstico normal. Lo copiamos y tenemos el diagnóstico para todos. De esta forma quedó resuelto entonces el ejercicio.